transición dramática, cambio temático, Iván Ruiz. A propósito del caso de Perú, ¿no? Ahí tenemos en la pantalla 2 en el momento de cómo fue la captura de Pedro Castillo. Los protocolos establecidos según los audios que fueron captados por nuestro escáner. Horas antes del mensaje a la nación, el entonces ministro del Interior, Willy Huertas, habría ordenado sin éxito levantar todo tipo de bloqueo a los manifestantes. Utilizó el nombre del presidente para solicitar a los mandos policiales que retiraran las rejas que impedían el paso hacia la Plaza de Armas. La orden, sin embargo... Oigan cómo es no este tenía... caso. Tenemos a Carla Ramírez en breve. Yo quiero que me dé 2 minutitos, Carla, desde Perú. Me parece que tiene que ver con el programa Cuarto Poder, ¿no? Que estuve viendo desde aquí en la televisión de Perú. Carla Ramírez estará... bueno, vamos a empezar. Carla, ¿cuál es la situación en este momento en Perú? Tenemos entendido que una parte del país está la situación un poquito caldeada, pero ¿cuál es la situación actual en Perú? ¿Qué atmósfera se respira en el hermano país de Perú? Buenas tardes, gracias por preocuparse por lo que está sucediendo en mi país. Efectivamente, la situación en Perú es dramática, la situación en el país es dramática debido a que la semana pasada, hace pocos días, el presidente de la República, hasta ese entonces, Pedro Castillo, como ustedes bien saben, decidió disolver el Congreso porque a pocas horas después de ese mensaje, el Congreso iba a debatir una moción para vacarlo. Entonces él se adelantó a esa decisión en un contexto fuerte de denuncias de corrupción en su contra y decidió disolver el Congreso. La reacción entonces del Congreso fue, de alguna manera, no salir del Parlamento. Recuerdo que yo justo estaba ahí para una cobertura y decidieron los congresistas no salir y, en cambio, adelantar la votación de vacancia. Y alcanzaron los votos favorables, ya que consideraron que era, de alguna manera, una provocación directa del presidente de disolver el Congreso. De ahí hasta hoy, lo que se está viviendo en el país es lo que ustedes están viendo también en imágenes. Hay protestas en todo el país, en ciudades importantes como Cusco, como Arequipa, en la misma capital, en Apurímac, que irónicamente es la ciudad natal de la actual presidenta Dina Boluarte. También hay marchas, hay toma de aeropuertos. Si tú me preguntas qué es lo que piden, las opiniones de alguna manera están divididas. Algunos obviamente tienen cierta resistencia, son favorables al presidente o al expresidente Pedro Castillo, pero lo que más se escucha, ojo, lo que más se repite es que quieren adelanto de elecciones, adelantos generales. Es decir, la voz es: no queremos a nadie, ni ejecutivo ni Congreso, queremos todo, que partamos desde cero con una nueva elección general. Carla, está claro que el presidente Castillo, aunque ganó con un margen muy mínimo, pero fue elegido por el pueblo en unas elecciones legítimas. Eso es una parte delicada. Cuando el Congreso quería actuar en contra de él, con razón o sin razón, es cuando, como tú describes, él se adelanta y por la televisión nacional anuncia de que va prácticamente a abolir el Congreso, pero el Congreso se adelanta, estaban viéndolo incluso en los dispositivos. Entonces, aquí hay una situación que desde nuestra perspectiva de acá la vemos un poco delicada, porque estamos hablando de destituir a un presidente legítimamente electo, ¿no? Aunque se le acusara de lo que sea. Lo que alude el Congreso para actuar como actuó es que él lo iba a abolir y ellos se adelantan. Pero, ¿qué ampara la Constitución? ¿En qué se sustenta? Y es delicado. ¿Cómo explicas esto? Mira, quiero que tu público, tu panel, comprenda una cosa importante. Quien les está hablando es una periodista de investigación que ha denunciado tanto a congresistas de la República como a hechos que involucran al presidente Castillo y sus ministros.
Así es que puedo decir con tranquilidad que quien les está transmitiendo esto es una persona que yo puedo decir que mi trabajo da fe de que estamos Lo sabemos, trabajando de hemos forma visto su imparcial. trabajo. ¿Ya? Sí. Ok, dicho esto, quiero comentarte, no en base a mi opinión, sino en base a hechos puntuales. Y es que el presidente de la República, incluso para sus allegados, cometió un error y cometió una infracción legal, un delito, al abolir el Congreso. ¿Por qué? Porque en las leyes del Perú, el presidente democráticamente elegido, Pedro Castillo, sí tenía la opción de disolver el Congreso, pero siempre y cuando el Congreso le denegara en 2 oportunidades la confianza a su gabinete. Eso no pasó. El Congreso de la República, que sí se puede considerar con varios miembros involucrados en difíciles, complejos actos de corrupción, este Congreso, que con baja aprobación de popularidad, solamente había censurado un gabinete del presidente Pedro Castillo, 1, no 2. Es decir, si hablamos de la cuestión legal, de la Constitución de la República del Perú, el presidente Castillo en realidad no tenía la potestad para cerrar el Parlamento. Tenía que esperar la segunda censura de un gabinete y no lo hizo. Algunos, yo recuerdo un tuit de una aquí en Perú que me llamó la atención, que decía esto: explíquenme por qué el presidente Castillo se ha puesto delante del bus cuando el bus estaba en marcha. ¿Por qué? Porque muchos consideran un suicidio y acá les voy a dar un dato importante. Una pregunta. Según información que nosotros los periodistas teníamos, el Congreso no tenía los votos suficientes para vacar al presidente en esa tarde. Okay. No lo iba a vacar porque no alcanzaba los votos. Una pregunta para Carla. Carla, buenas tardes. Sí. La figura de la vacancia constitucionalmente es válido en Perú. ¿Cómo se puede entonces calificar el hecho de que de manera temporera, o como quería hacer Pedro Castillo, después de haberse conocido en 2 ocasiones la vacancia, cómo puede calificarse? Eso viola la Constitución por un lado y por el otro. ¿Qué le espera al Perú ahora? Sobre todo porque hay confrontación evidentemente en apoyo a Castillo y en rechazo a la actual presidenta. Ajá. A ver, para tener la cuestión legal clara, el Congreso de la República ha tenido varias mociones contra ministros de Estado denunciados por corrupción, pero este Congreso, y por eso también tiene poca aprobación, este Congreso también apoyó a varios ministros de este gobierno. ¿Saben por qué? Porque la denuncia era que estaban canjeando obras por votos, es decir, habían captado un grupo de congresistas, un importante número de congresistas, para tener siempre votos a favor. Y por eso es que a veces el Congreso de la República, según la opinión pública, actuaba en complicidad con el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno, porque nunca se alcanzaban los votos para votar a ministros denunciados por actos de terribles. Pero nada más en este aspecto, Carla, que va mucho más allá entonces de lo puramente jurídico y legal, la parte política. No es cierto, ¿no?, que ha sido complicado para Pedro Castillo poder gobernar sin poder permanente, sin militares, sin empresarios, sin los partidos políticos. Se habla entonces de un golpe de los partidos, de las cúpulas, desde el Congreso. ¿Eso cómo se valora en Perú? A ver, escucho un poco entrecortado, pero entiendo que quieren una lectura más política de la situación. Bien, lo que sucede efectivamente es que aquí es una lucha de poderes. Efectivamente, hay una tendencia de la extrema izquierda más afín al gobierno, vinculada al Ejecutivo, al presidente Castillo, y que lucha contra una extrema derecha más vinculada a los poderes en el Congreso de la República. Okay. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto que los golpes se han dado de manera continua. Es totalmente cierto que el presidente Castillo ha tenido a un periodismo bastante inquisidor y fiscalizador también. También es cierto que la opinión pública está desgastada. ¿Y por qué está desgastada? Recordemos que el presidente Castillo llega al poder algo así como el mal menor, porque en la segunda vuelta su contrincante, vinculada a la derecha extrema o ya apoyada más por la derecha extrema, era Keiko Fujimori,
que históricamente, recordarán ustedes, hija del ex dictador Alberto Fujimori. Para finalizar la parte de la periodista Carla Ramírez, destacada pero reportera desde Lima, Perú. Carla, del programa 24 Horas. No, nosotros somos del dominical Cuarto Poder. De Cuarto Poder, correcto. Que estuve viéndolo el domingo pasado. Estuve desde mi hogar viendo, tenían un programa especial con relación a todo esto, lo de Cuarto Poder, ¿no? Claro, en Cuarto Poder lo que realizamos son reportajes de investigación y a profundidad, ¿no? Duran aproximadamente 12, 15 minutos, es el programa estelar los domingos en América Televisión, que se transmite en todo el país. Correcto. Vamos a ver, el pastor Dio Astacio tiene ya finalmente una pregunta. Carla, ¿cuál es la condición del presidente en este instante y cuál es su futuro de acuerdo a tu perspectiva? La actual situación es que está detenido con comparecencia, está detenido y hoy hay una audiencia. Ya hubo en la mañana, se inició la sesión, pero se ha suspendido para a las 3 de la tarde. Es una audiencia de apelación de su defensa para que se revoque su detención preliminar, ¿no? Él aprovechó la sesión de hoy para dar un breve mensaje porque está en una, digamos, el discurso del presidente Castillo al momento es como de victimizarse, ¿no? De decir que es una especie de preso político, incluso ayer dijo que lo tenían secuestrado, que lo tenían incomunicado, lo dijo a través de un tuit, pero llama la atención que la Defensoría del Pueblo hoy dijo que hasta ayer al mediodía se han contado en más de 135 visitas las que ha recibido. Entonces, en ese sentido, hablando solamente de hechos, es difícil pensar de un aislamiento o una incomunicación. Incluso la Defensoría del Pueblo ha certificado que se encuentra en buen estado. Eso es importante. Sí. Carla, hay otra pregunta, pero ¿el Congreso está de acuerdo con anticipar las elecciones? Una inquietud de Julio válida, porque ahí demostraría si realmente fueron íntegros. Eso precisamente es una gran pregunta la que acabas de hacer, porque la presidenta Dina Boluarte, que, ojo, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, era de su plancha presidencial, de su candidatura. Entonces, cuando él quiebra, en eso, digamos, no hay debate legal, cuando él quiebra el orden legal al cerrar el Congreso sin que hubiera el argumento legal de las 2 censuras de gabinete, cuando él cierra el Congreso lo que hace es darle el vuelto, votando por su vacancia, y nombrando a su vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta del Perú. Bueno, después de las marchas que se han dado en todo el país, que incluye toma de aeropuertos, quema de entidades públicas, incluso ayer han atacado 2 medios de comunicación, han arrojado piedras en las ventanas, han volteado un automóvil de una radio acá con el conductor adentro, identificaron la camioneta, la voltearon e intentaron quemarla. Dina Boluarte ha pedido que se adelanten las elecciones para el 2024, Carla, pero es algo que tiene que el Congreso de la República aprobar. Carla, un Congreso de la República también cuestionado y denunciado por actos la objetividad de ella, Carla, 24... Qué bueno tener una periodista con la objetividad suya, porque he visto que ha resaltado pros y contras de ambas partes. Como debe ser. Es lo que debe hacer un periodista sustentado. La prensa internacional la prensa internacional recoge 24 policías heridos, 32 civiles y en el estado de emergencia que se ha puesto Aripaca. ¿Cómo se llama el estado? Arequipa. ¿Cuál es la condición de ese estado actualmente? ¿Hay otros estados que se ha declarado emergencia? Sí, se ha declarado una emergencia justo estas ciudades que están en mayor revuelta, ¿no? Una de ellas es Apurímac. Lo que da un estado de emergencia es la potestad de las fuerzas del orden para detener a las personas con mayor, digamos, facilidad. Hay restricción de derechos, que incluye también que las personas tienen que estar siempre identificadas, tienen que ir a casa desde las 11 de la noche, ya tienen que permanecer en su casa. Implica una serie de medidas que puede incluso las Fuerzas Armadas, pero ya es una decisión más política.